Un saludo al equipo INEA, a todos los padres de familia de INEA. El día de hoy quiero compartir con ustedes y hablar un poco acerca de un tema que es fascinante, que es muy emocionante entenderlo. A la capacitación del día de hoy le di el nombre de Pautas familiares frente a la integración sensorial y el aprendizaje. ¿Para qué? Para mejorar el rol ocupacional escolar del niño. Dentro de mi práctica de terapia ocupacional, ya llevo 24 años en esto, trabajando mayormente con niños. Y en ese trabajo con niños me he especializado en algo que se llama integración sensorial. Para mí es muy importante comprender a las personas desde quiénes son ellas en cuanto a su sistema sensorial. Entonces, para hablar un poquitico o iniciar hablando de todo esto, tengo que empezar a explicar un poco qué es la integración sensorial. Entonces, ¿qué es la integración sensorial? Bueno, la integración sensorial, pues, es algo que en este momento, pues, la gente opina mucho, pero realmente no se entiende muy bien qué es la integración sensorial. Entonces, para empezar a hablar de sensorialidad o de esta teoría que es tan importante a manera disciplinar para la terapia ocupacional, tenemos que hablar de la doctora Jean Ayres o Jeaners, como algunas personas la denominan. Ella fue terapeuta ocupacional y también pedagoga. Es la pionera alrededor de la integración sensorial. Ella se empezó a dar cuenta de todos esos perfiles de niños que iban llegando a su práctica profesional o a su consulta y se dio cuenta que los seres humanos no solo estamos hechos de una estructura o de una mente, sino que también los seres humanos tenemos todo que ver con las sensaciones y las emociones. Esta capacitación nos va a hablar mucho sobre eso, sobre qué son las sensaciones y las emociones, porque es que el mundo de las sensaciones es muy invisible. Entonces, por medio de esta capacitación vamos a entender un poco cómo esas sensaciones afectan mi vida diaria, mi vida cotidiana, y cómo éstas se expresan en todas las estructuras internas y de todas las sensaciones que externacionalizamos. Entonces, la teoría de integración sensorial es una teoría que se sustenta desde un enfoque cerebral, ya que aquí se procesan todas las emociones y las sensaciones a nivel físico, a nivel corporal, a nivel emocional. Hay algo muy importante que tenemos que analizar y es, ahí, y es son las diferencias sensoriales que podemos tener en cuanto a la organización cerebral o cómo nacimos en nuestro cerebro. Entonces, el cerebro tiene unas estructuras y unos tamaños que son diferentes cuando hay afectación sensorial. Por ejemplo, la amígdala, el cuerpo calloso, son diferentes, tienen tamaños diferentes. También se ha estudiado, por ejemplo, la distribución de la sustancia blanca en el cerebro. Esta sustancia se distribuye diferente cuando hay cerebros con afectación sensorial o en este tipo de cerebros, cuando tienen afectación sensorial, la poda neuronal también se da diferente. Es una configuración diferente que se hace en cuanto a la sensorialidad o la manera de percibir lo que sentimos. Entonces, quiero hablar de eso porque cuando hay un cerebro que tiene afectación sensorial, pues no es un capricho. Realmente este cerebro nace y se constituye o se crea, se relaciona, se inserta de manera diferente, porque sus estructuras tienen tamaños o tamaños o son diferentes en su estructura. Entonces, por esta razón, todo este tema de integración sensorial es muy importante, porque no es una manera caprichosa de comportarme. Realmente es que mi cerebro me lleva a comportarme de una manera que tenemos que aprender a comprender. Entonces, Ginaires empezó a hacer este estudio, a estudiar las sensaciones y cómo estas sensaciones afectaban mis emociones, pero también mi relación con el entorno, con las personas que están también en los entornos.
Y aunque todo esto empezó analizándose en la infancia, ahora también se trabaja la integración sensorial en los adultos y en los adultos mayores, sobre todo, porque cuando llegamos a la adultez mayor, todo nuestro proceso sensorial también se empieza a afectar y en algunas ocasiones empezamos a tener desintegración sensorial en la adultez mayor. Entonces también es muy importante todo este proceso sensorial en todas las etapas de la vida, porque las sensaciones nos acompañan en todos los ciclos vitales, por todo el tránsito que llevamos nosotros mismos en nuestra propia vida. Entonces, pues la integración sensorial transita toda la vida porque es lo propio de cada persona. Mi sistema sensorial me hace una persona diferente con respecto a todos los demás. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro cuando tenemos a un niño con afectación sensorial. Las sensaciones me ayudan a relacionarme con el entorno a través de unos órganos sensoriales. Entonces vamos a hablar un poquitico sobre los órganos sensoriales que afectan mi manera de relacionarme. Entonces, existen 8 sistemas sensoriales. Estos sistemas sensoriales, ¿cuáles son? Entonces, la gente generalmente conoce 5, pero son 8. Entonces, está la visión, el olfato, el oído, el gusto, el tacto. Pero existen otros 3 órganos sensoriales, que son el interoceptivo, el propioceptivo y el vestibular. Entonces, vamos a empezar un poco a hablar sobre estos sistemas sensoriales para poder comprender las emociones en los sistemas sensoriales. Muy bien. Entonces, existen unos sistemas sensoriales que dan las sensaciones externas o conscientes del cuerpo. ¿Cuáles son los órganos que nos dan esas sensaciones que son conscientes? Son los 5 que todo el mundo conoce. Entonces, la audición, el olfato, la visión, el gusto y el tacto. Aunque el tacto también está en las sensaciones inconscientes. El tacto está entre las sensaciones conscientes e inconscientes, no olvidemos esto. Entonces vamos a hablar un poquitico acerca de estos primeros 5 órganos sensoriales. Entonces, los 5 órganos sensoriales, gusto, olfato, tacto, vista, pues es importante entender que estos sistemas se relacionan entre sí. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el órgano gustativo. El órgano gustativo es todo lo que percibimos a través de la lengua. No olvidemos que la lengua es un músculo y que también tiene piel que la recubre. Con el gusto podemos disfrutar de todos los alimentos, saber si algo es dulce o si algo es salado, darle esas características particulares a los estímulos que entran por la boca o por la lengua. Muy seguramente, si hay dificultades en la integración sensorial en el gusto, vamos a tener inconvenientes en la alimentación, afectando las rutinas de alimentación. Aquí es donde veríamos esta dificultad en el sistema sensorial, por ejemplo, cuando llegan a valoración adolescentes. Esto pasa mucho. Entonces llegan adolescentes a valoración con dificultades en su procesamiento alimenticio. Ya adolescentes que han desarrollado desórdenes alimenticios. Y cuando exploramos su vida sensorial a través de este órgano, el gustativo, el órgano oral, nos damos cuenta que desde muy pequeños tuvieron una dificultad en procesar las texturas que ingresaban a la boca. Esto se llama selectividad alimentaria, que ahorita pues vamos a hablar un poquito de eso. Y esta selectividad alimentaria hace que desde niños no puedan disfrutar los alimentos. Entonces eso hace que los restrinjan. Cuando llegan adolescentes empiezan a generar trastornos de alimentación por no haberse dado cuenta que había una afectación sensorial en los primeros años de vida que hizo que ella no pudiera o él no pudiera reconocer todos los sabores, disfrutarlos de la misma manera. Entonces, cuando hablo de gusto, también debemos hablar de olfato y de visión. Estos órganos sensoriales van juntos, ya que los alimentos, si lo analizamos bien, los alimentos no entran por la boca en cuanto a esa sensación de que es agradable o no. Los alimentos entran inicialmente por los ojos. Por ejemplo, la presentación de un plato.
tiene todo que ver con el olfato, pero también con con lo que el plato, con los colores que me presentan en el plato. La sensación de sabor tiene que ver con el olfato y también el gusto. Y además, esto hace que yo los pueda combinar y los pueda interpretar para decir, este plato de comida me gusta o este plato de comida no me gusta. Entonces, si miramos en la alimentación, estos órganos sensoriales también se juntan, el visual, el gustativo y el olfativo. Hay niños o personas o que ciertas sustancias o aspectos de la comida no les parecen tan agradables. Y si a esto le sumamos que tienen un olor particular y un sabor particular, empiezan a presentar lo que se conoce como selectividad alimentaria. Estos tres sistemas tienen todo que ver en la alimentación. Por esta razón se debe trabajar los tres sistemas siempre juntos para facilitar las presentaciones en las comidas, que estas presentaciones sean más amables, que tengan colores atractivos para que los niños, si tienen dificultad con el sabor, por lo menos desde lo visual lo puedan aceptar, con las formas en las comidas. Es importante también cuando estamos trabajando el procesamiento gustativo, trabajar las cantidades en cuanto a las porciones, presentar platos con porciones adecuadas, nivelar los sabores y que en los platos hayan diferentes sabores, que en un plato esté el dulce, el salado, el amargo. Es importante que cuando un niño reciba un plato en su alimentación, pase gustativamente por todos los sabores, para empezar a trabajar este gusto o este órgano sensorial oral, porque cuando los niños tienen problemas en la alimentación, también generan problemas en la movilidad de la lengua. La lengua empieza a quedarse quietica y empieza a haber dificultades en la planificación motora del habla. Y eso, su origen, en algunos casos, no en todos, tiene que ver con la dificultad sensorial en los primeros años de vida. Entonces, es muy importante prestar atención cuando hay selectividad alimentaria, porque también puede estar afectando todos los procesos de habla y de planificación motora del habla, porque la lengua es un músculo que se tiene que ejercitar y mover cuando masticamos, cuando probamos alimentos. Entonces, bueno, vamos ahora a hablar sobre otro órgano sensorial que es muy importante y es el táctil. Cuando hablamos del táctil, tenemos que hablar de la piel, porque la piel es el mecanismo y su forma de registrar estas sensaciones. Y cuando hablamos de la piel, no solamente es lo que podemos sentir como suave, como áspero, uy, qué pegajoso a nivel corporal, sino que también este sistema del tacto en integración sensorial nos ha servido para interpretar cuáles son esas relaciones de las personas en términos de vinculación, vinculación con el entorno, vinculación con otras personas. O sea, el tacto, cuando lo trabajamos, no solamente trabajamos para que una persona me pueda discriminar si algo es suave o áspero, sino también la sensación de afecto, la sensación de cariño, porque es a través del acto que yo genero vínculos estrechos con las personas, vínculos de afecto seguro. Entonces, cuando trabajamos el tacto no son solamente texturas, también es el apego y el afecto. Entonces, el tacto no es solamente esa persona que deja de tocar o esa persona que tiene resistencia a las texturas. No sé si ustedes lo han visto en niños que van a tocar algo y de una vez sacan las manos, no lo pueden tocar. Tiene también una gran influencia en la emoción y en el vínculo afectivo. Es de esos sistemas que son súper delicados, son muy sutiles y que a veces pasan un poco desapercibidos para podernos identificar si hay algo, pero hay que irlo trabajando. O sea, yo siento que el sistema táctil es uno de los sistemas que tenemos que prestar mucha atención las terapeutas ocupacionales porque es el sistema táctil el que nos ayuda más adelante en cuanto a la manipulación de los objetos, por ejemplo, manipular un lápiz, manipular un objeto académico o escolar. Bueno, este sistema también tiene aportaciones muy importantes.
El sistema táctil no solamente nos ayuda para identificar una cosa, si tiene una forma determinada, si es largo, si es ancho, si es redondo, sino que también me permite asegurarme de que eso que estoy tocando puede en cierta medida ser bueno para mí o me puede lastimar. Entonces, este sistema táctil también es un sistema de alerta. Es esa respuesta que el cerebro nos da cada vez que trabajamos con este sistema. Entonces, ahí tenemos que mirar esas respuestas cómo se dan. Si al niño le pasa un algodón y el niño ya de una vez lo rechaza, tenemos que mirar cómo adaptar ese estímulo a la piel. También con el gusto y el olfato se apoya mucho en este sistema visual para poder trabajar y mirar esas pequeñas afectaciones que hay en el tacto. También tenemos que también mirar el gusto y el olfato. Entonces, este es un sistema que está muy relacionado. El sistema táctil es muy importante para el procesamiento visual, para el procesamiento gustativo. Y ahora les voy a hablar un poquito de los sentidos sensoriales ocultos o de las sensaciones internas, las que son inconscientes. Y aquí hablamos de tres sistemas sensoriales: el propioceptivo, el interoceptivo y el vestibular. Sin embargo, aunque voy a hablar de estos tres, también voy a hablar un poquito del táctil, porque el táctil también está en este procesamiento, en el procesamiento que nos da esas sensaciones internas o inconscientes. Entonces, vamos a empezar un poco a hablar desde el propioceptivo. El propioceptivo facilita la postura, por ejemplo. El órgano sensorial propioceptivo facilita lo que es registrar la presión profunda, registrar cuando me hacen un masaje para sentirme tranquila. Y hay algo muy importante, es que este órgano propioceptivo nos da algo que se llama la coordinación motriz. Entonces, cuando hablamos del sistema propioceptivo, tenemos que hacer referencia sobre toda esa unidad de sensaciones que nosotros podemos percibir a través de nuestros músculos, de nuestros tendones, de nuestras articulaciones. El sistema propioceptivo es la estructura corporal, o sea, el sistema propioceptivo está en todo el cuerpo, en todos los músculos y tendones. Nosotros recibimos información de este sistema a través de lo que podemos hacer con nuestra estructura corporal. Y obviamente que nuestra estructura corporal se mueve a través de esto que les acabo de mencionar, de los músculos, de los tendones, de las articulaciones. Entonces, cuando yo hablo de que existe un sistema propioceptivo, pues es aquel que me permite o que me va a permitir realizar movimientos, realizar manipulaciones con mis manos. Este sistema es muy importante porque es el que me permite saltar alternamente, agacharme, pararme, reaccionar con velocidad. Entonces, el sistema propioceptivo va a ser muy importante para manejar temas de coordinación con mis movimientos, de manejar mi lado derecho con mi lado izquierdo, poder tener la fuerza y la precisión para trabajar cada uno de mis segmentos corporales en relación con el movimiento. Este sistema propioceptivo me lleva y me relaciona directamente con el entorno, porque si no me puedo mover con coordinación, con ritmo, con balanceo, ¿cómo hago yo para enfrentarme al mundo? El mundo se vuelve algo muy difícil. Entonces, está estrechamente relacionado también este sistema propioceptivo con el sistema táctil, porque recordemos, el sistema propioceptivo está en mis músculos, en mis tendones, y el sistema táctil, pues es la piel. Y la piel me está diciendo que yo puedo, de una u otra manera, dirigirme hacia un movimiento o no, hacia un objeto. La piel es algo que es estratégico en el procesamiento propioceptivo. Entonces, empiezo a disfrutar de este movimiento o no lo hago. La piel me dice, puedes hacerlo o no puedes hacerlo, puedes tocarlo para manipularlo y así poderte mover o mejor no lo hagas. Entonces, atrapo una pelota, aquí puedo nadar, aquí puedo correr descalzo, puedo correr descalzo sobre piedritas, puedo correr descalzo sobre el pasto, porque el sistema táctil me está dando la información de que eso es lo que puedo coger y lo reconozco como algo que no me va a hacer daño. Y con el movimiento de mi cuerpo lo puedo disfrutar. Entonces, si ustedes se fijan, cuando hay afectación táctil, también se nos empieza a afectar la propiocepción porque es el táctil el que me da la seguridad de manipular
un objeto o de moverme en el espacio. Y si ese no está, entonces, cuando hay afectación táctil, que los niños no quieren coger cositas, también tenemos que observar muy bien quiénes son ellos en cuanto a mover su cuerpo en el espacio, porque empiezan a generar dificultades espaciales, de ubicación espacial. Esas habilidades visoespaciales se empiezan a afectar, pero más adelantico vamos a hablar de eso. Entonces, este sistema propioceptivo me va a ayudar mucho a moverme, a disfrutar de mi cuerpo y de esa relación con el movimiento. Esa es la razón por la que vemos que algunos niños no se mueven mucho, prefieren no moverse, no les gusta, porque no lo disfrutan. Y si lo analizamos bien, pueden estar, todo inicia desde el procesamiento también táctil. Deben tener también dificultades con manipular objetos. Bueno, por lo mismo, este sistema va a tener una contribución importante en el tema que la verdad yo creo que ustedes también han escuchado mucho una palabra que es, o bueno, este concepto que es el freno inhibitorio. Entonces, cuando hay dificultad propioceptiva, el freno inhibitorio se afecta completamente. Entonces, cuando veo que cuando debo frenar frente a un movimiento o cuando no hacerlo. Algunas veces los niños, sobre todo en aquellas etapas más pequeñas, o sea, en la primerísima infancia, a veces no lo tienen y entonces se estrellan con todo, pasan derecho, se golpearon, porque no hay conciencia de ese movimiento y de ese alcance que pueden hacer con sus movimientos. Entonces, el freno inhibitorio también es muy importante dentro de los procesos, pero si hay afectación táctil, afectación propioceptiva, el freno inhibitorio pues es muy difícil que se pueda desarrollar. A veces también hay afectación del tono muscular. El tono muscular sale del órgano propioceptivo. El tono muscular es la capacidad que tiene mi cuerpo para adaptar mis posturas, para tener un control postural. Ese tono muscular y ese sistema propioceptivo van de la mano para que las personas adoptemos las posturas de pie, para que nos mantengamos sentados, derechos, para que cuando escribimos también podamos tener erguida nuestra cabeza, derechos aquí, escribiendo, y tengamos un control postural de nuestro tronco. Nos sirve para imitar movimientos. Los niños que no pueden imitar un movimiento, aquí tienen dificultades en su propiocepción. No pueden asimilar, por ejemplo, movimientos de coordinación. Y si nosotros miramos, a veces no todos podemos tener esa misma capacidad. Algunos tendremos mucha más destreza y otros no. Y algunos niños o algunas personas podrán tener implicaciones mucho más importantes que radican en algún trastorno que tienen que ver con la dispraxia, por ejemplo, o esa incapacidad para moverse y de planificar esos movimientos y obviamente de estructurar todo lo que tiene que ver con esa movilidad. Entonces, cuando hay dificultades como la dispraxia, trabajar el órgano propioceptivo se vuelve algo súper importante para ese proceso de planificación motora. Entonces, ya hemos visto que el sistema táctil nos ayuda con toda esa información que podemos procesar y percibir a través de la piel y el propioceptivo a través del movimiento, porque es todo el esquema y toda la estructura corporal que tenemos cuando nos movemos. Muy bien. Ahora les voy a hablar de un sistema que es hermoso y que es muy importante. Presten mucha atención, porque este sistema es el sistema vestibular. Es un sistema que integra la memoria sensorial en el sistema nervioso central. Y eso realmente lo es todo. Yo pienso en el sistema vestibular como el que dirige una banda filarmónica, por ejemplo. El sistema vestibular es el que dirige todo el sistema sensorial, porque es el que integra la memoria sensorial. Entonces, por ejemplo, cuando a uno le dicen y a uno le ponen, ¿qué es esto? Entonces le muestran un vaso y uno dice, ah, ¿un vaso? No, para decir un vaso, yo tuve que recordar la primer vez que yo tuve enfrente a mí a un vaso. Entonces eso fue por allá a mis 4 años, a mis 2 años, cuando tuve la capacidad de manipular el vaso. Eso lo hice a los 2 años. Cuando lo observé, ahí yo digo, ah, esto es un vaso, pero eso lo hace el sistema vestibular.
El sistema vestibular me integra las memorias de todos los sistemas. Entonces, cuando hay niños que no se mueven, que no les gusta moverse, van a tener muchas dificultades en la percepción de los objetos, en dificultad en describir un objeto y empiezan a haber dificultad en percepción visual, en percepción figura-fondo, y todo se genera desde la integración de la memoria sensorial en el órgano sensorial vestibular. Entonces, este órgano sensorial es estratégico. Bueno, y este órgano, obviamente, como es tan estratégico, tiene que ver con el movimiento, con la relación con la gravedad, con la relación de mi movimiento en contra la gravedad cuando me volteo de cabeza. El movimiento precede a la inteligencia. Si nos movemos, asimismo, desarrollamos mucha inteligencia. ¿Qué ocurre con los niños o las personas que tienen su órgano sensorial vestibular hipoactivo? Bajito, que no se mueven mucho, que no exploran mucho, que los movimientos contra gravedad les da un terror y se paralizan. No, no, así no. Pues es muy difícil. Y aquí encontramos un sistema, y este sistema vestibular es muy viejo, es un sistema que se desarrolla desde el vientre materno. Se habla científicamente que alrededor de la semana 10 o la semana 11 el sistema vestibular empieza a funcionar y empieza a trabajar con el bebé dentro del vientre de la mamá. Y se empieza a activar y se empieza a estimular cada vez que ella, o la mamá, tiene movimientos, cada vez que la mamá camina, sube escaleras, baja, cada vez que ella se moviliza o cada vez que adopta una postura, ahí se está activando nuestro sistema vestibular. Entonces, si nos fijamos, este sistema es muy antiguo dentro del sistema nervioso central. Este sistema vestibular básicamente lo que va a permitir en el niño luego es que generen mayor seguridad en cuanto a quiénes son ellos manejando su propio cuerpo. Entonces, este órgano vestibular también tiene que ver con el órgano propioceptivo. Entonces, por ejemplo, digamos, el propioceptivo te dice, puedes moverte de tal manera, y entonces uno se mueve. Pero ¿cómo haces para disfrutar ese movimiento? Y ese movimiento realmente para ti no es agradable porque no tienes las nociones contra gravedad. Entonces me da miedo ponerme de cabeza. Es mi sistema vestibular el que me permite disfrutar o no el movimiento. Entonces, entendamos esta relación. El propioceptivo me invita a moverme, el propioceptivo me da las nociones de coordinación, el vestibular me invita a moverme, pero también a disfrutar del movimiento. Si el vestibular está afectado, afecta mi movimiento. Y es el movimiento el que me genera inteligencia en los bebés. Si los bebés se mueven y exploran el contexto, pues están generando inteligencia. Y los bebés que no se mueven, y los niños que no, no, mamá, educación física no es conmigo, el deporte no es conmigo, y uno va y mira y no hay procesos de coordinación dinámica general o coordinación de dinámica manual. Entonces, el vestibular es muy, muy estratégico para el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, y ahora les voy a poner, o quiero que todos pensemos en una montaña rusa. ¿Será que estas montañitas rusas que suben y bajan, para algunos puede ser muy fabuloso, pero para otros no? A otras personas les puede generar pánico enfrentarse a una montaña rusa, porque esos cambios de velocidad y esos cambios de posición no los pueden controlar. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta y no obligar a alguien, ¿sí?, a subirse a una montaña rusa cuando de pronto no tiene su capacidad vestibular para soportarlo. Entonces, también pasa, otro ejemplo que eso yo creo que lo hemos sentido todos cuando vamos en un ascensor. Cuando llegamos a un piso determinado, esa sensación de vacío para algunas personas es extrema. Se asustan, mientras que para otras personas pasan desapercibidas, ni siquiera perciben que frenó el ascensor en un piso. Y sensaciones así, por ejemplo, un carro. Cuando nos subimos a un carro, cuando el carro está subiendo el puente, cuando sentimos esa sensación de vacío. Hay niños que van en el carro y se vomitan cuando bajan, cuando el carro está bajando un puente o cuando hay una curva muy cerrada.
Estos son cosas que son muy sutiles, pero que nos dan la información que esa persona está teniendo dificultad en su sistema vestibular. Entonces, cuando hablamos del sistema vestibular, la relación del movimiento ya tiene que ver mucho más con el manejo de mi cabeza con respecto al cuerpo y respecto a la gravedad y esas sensaciones que pueden generar un poco de inseguridad. Aquí también mi cabeza voltea y genero todo un movimiento. El sistema vestibular está en la parte interna del oído, así que su relación con los movimientos de su cabeza son estratégicos para poder controlar el resto del cuerpo. Bueno, muy bien. Entonces, resumiendo para pasar a la siguiente diapositiva, el sistema sensorial son todas aquellas sensaciones que percibimos y llegan a nuestro cerebro por nuestros sistemas sensoriales. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en un entorno cuando hay dificultades? Entonces, ahora vamos a ver qué pasaría en un entorno cuando hay dificultades en relación sensorial con el entorno. Pues hablamos de que hay que entender que esa sensación llega de una manera a mi cuerpo para que yo genere una respuesta. Y eso se da a través de tres procesos básicamente. Es decir, todo ese procesamiento sensorial, esa información llega por un registro. Todos registramos la información sensorial y ese registro es esa capacidad que tengo de recibir información y la recibo a través de estos 8 órganos sensoriales que les explicaba. Pero posteriormente viene un proceso interno de modulación. ¿Y qué es eso de modular un estímulo sensorial? Modular es poder entender cuál es la intensidad que necesito de esa recepción de información para poder yo generar una respuesta interior que después de una u otra manera también va a ser externa. Entonces, cuando yo modulo, yo miro qué tanta intensidad o qué tanto necesito de ese estímulo que acabo de tener para poderlo desarrollar. Por eso es que hay niños que, por ejemplo, les gusta saltar, ¿cierto? Los niños saltan o los niños corren. Y en esas, o que saltan, por ejemplo, en esos trampolines, o incluso que saltan en las camas de nuestras casas. Y uno mira y empiezan a saltar, y saltan, y uno dice, uy, mi amor, pero llevas más de media hora saltando. Muy seguramente es porque llegó el registro de que, uy, qué rico saltar, pero no ha tenido la capacidad de modular hasta dónde puedo querer estar y necesitar más de ese movimiento para estar satisfecho. Entonces necesitan mayor información respecto a eso que está sucediendo. Entonces los niños saltan, 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 saltan y no pueden parar. O lo que me pasó la semana pasada, trabajé con una niña, estábamos corriendo, entonces dimos unas vueltas a una mesa, todos los niños pararon y ella siguió corriendo y siguió corriendo. Yo no la paré, yo simplemente quería saber cuántas vueltas iba a hacer. Entonces yo empecé a contar, ya llevaba 12 vueltas y después llevaba 20 vueltas. Y yo ya empecé a mirar, ¡uf! 25 vueltas. Y ahí dije, la tengo que parar porque no tiene ese freno inhibitorio, esa necesidad de parar, debo parar. Entonces me tocó pararla y estaba súper agitada. Estos son niños que tampoco toman agua, que tienen dificultad interoceptiva. No, la sensación interna del cuerpo no les lleva la razón de, hey, estás cansada, necesitas agua. Entonces, la niña seguía corriendo. Esta es una dificultad vestibular. Esto hay que pararlo. Hay que desarrollar el freno inhibitorio. Hay que enseñarles cuándo parar, cuándo no, en qué contextos se corre, en qué contextos no se corre. Hay que entrenar a los niños en cuanto al movimiento y los contextos. Las iglesias no se corre, las clínicas no se corre. El parque sí, en el parque podemos jugar y correr, pero estas nociones las que tenemos que trabajar desde chiquiticos. Bueno, muy bien. También voy a dar otro ejemplo que lo he visto cuando voy a los colegios y hago observaciones de aula. Y es cuando los niños tienen que hacer filas, filas en los colegios para el almuerzo o filas para ir al baño, esas filas. Entonces, por ejemplo, dentro de los jardines y colegios, cuando nos tenemos que desplazar de un lugar a otro y todavía no se ha acercado y tenemos que relacionarme con los amiguitos y todavía no se ha acercado el amiguito a tocarlo, cuando uno ve que el niño ¡fum!
empezó a gritar, no me toques, no me toques. Y uno va a mirar al niño y uno dice, pero ¿por qué no? Y el niño empieza a gritar, no. Y uno dice, pero aquí, ¿qué pasó? Responden de manera inesperada a una situación que ni siquiera venían, pero ellos, los niños, ya la tenían anticipada. ¿Por qué? Ahora recuerden de lo que les hablaba un poco del sistema táctil. Este fue el que se activó y le dijo, cuidado, cuidado, puede ser una situación riesgosa y eso a ti no te gusta, no te dejes tocar. Entonces, cuando hay afectación táctil, los niños se anticipan y de una vez, no, no me toques, no me toques, no logran modular. Entonces, los niños o personas con afectación sensorial empiezan a sentir, por ejemplo, esa respuesta, a sentirse incómodos, ¿sí? Anticiparse, a gritar antes de ser tocados o a gritar mucho cuando tienen afectación sensorial o vestibular. Bueno, les doy esos dos ejemplos. El ejemplo de las filas, el ejemplo de modular los saltos o de modular la capacidad de correr, de saber parar, para entender que esto le pasa a las personas que no tienen una buena modulación sensorial. Entender qué es lo que podemos ver en las personas. Algunas necesitamos más estimulación sensorial que otras. Y también hay otras personas que se les llaman buscadores sensoriales, que ya tienen sensaciones específicas, ya están sensaciones específicas registradas. Los podemos llamar buscadores sensoriales porque siempre están buscando esas sensaciones que les gusta, que los hacen sentir bien. Por ejemplo, también hace unos días trabajé con un niño que generaba búsqueda sensorial visual. Entonces, cuando generan búsqueda sensorial visual y es lo visual lo que los calman, ellos todo el tiempo están buscando cosas que se muevan o cosas que tengan mucho color para poderlos tranquilizar. Esa búsqueda visual también se tiene que organizar, porque es una búsqueda visual sin control. Son niños, por ejemplo, que se miran al espejo, ven su reflejo y empiezan a moverse y se empiezan a pegar con el espejo, porque esa búsqueda visual es desorganizada. Entonces también cuando trabajamos esto, trabajamos la percepción visual estratégicamente, porque si los niños no organizan su percepción, no pueden organizar sus procesos atencionales, por ejemplo. Y ya el último es la discriminación. Hablamos ya de discriminación, que es lo que yo logro registrar la información, logro definir también en qué intensidad la quiero tener, pero de todas maneras me cuesta trabajo poder darle un sentido y una característica a esa sensación. El proceso de discriminación tiene que ver directamente con la percepción. Y entonces, ¿qué pasa? En la integración sensorial nosotros hablamos de las respuestas adaptativas. A veces resulta que hay como un cortocircuito entre el registro y esa modulación y la discriminación y la respuesta que yo doy al entorno. Entonces son respuestas muy extremas que los demás ven como desadaptativo y dicen, uy, ¿ay, qué pasa? ¿Qué están pasando? Entonces, cuando hay dificultad tanto en el registro, la modulación y la discriminación, son niños que cuando uno los mira, uno cree que su conducta, pues que tienen una mala conducta, pero más allá de una mala conducta, no, es que toca llevar los órganos sensoriales a la base para que puedan generar conductas adaptativas. Entonces, aquí con mucho respeto, también menciono que esto no es un tema de conducta, esto es un tema de integración sensorial, llevar los órganos sensoriales a la base para generar conductas adaptativas. Ahí es donde empezamos, bueno, conductas adaptativas que es muy importante y ahí es donde empezamos a realmente entender un nivel, un proceso de intervención cuando hay personas con mucha dificultad sensorial. Y si no entendemos esto, tampoco podemos entender la conducta y vamos a querer cambiar la conducta a través de verbalidades sin tener en cuenta que la persona necesita una manera sensorial de relacionarse diferente. Entonces aquí lo más importante es llevar los órganos sensoriales a la base para que se generen comportamientos adaptativos. Bueno, muy bien. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué pasa? Espérame. Entonces, aquí les pongo un poco como las dificultades en el procesamiento sensorial. Ahí puse muchas imágenes y en el centro está un cerebro. Recuerden,
Esto es una forma en que el cerebro integra los estímulos sensoriales, no son caprichos de los niños. Y aquí podemos ver el ejemplo, el niño que tiene dificultad cuando le van a cortar el pelo. Son niños que le están cortando el pelo y gritan. O niños que todo el tiempo viven muertos de sueño, porque por la noche el órgano interoceptivo no les manda la señal de dormir completo. Entonces se despiertan muchas veces en la noche y generan dificultades en su sueño reparador. También aquí vemos niños que tienen problemas con tocar objetos, defensibilidad táctil desde muy pequeños. Y entonces uno los mira, si no se les trabajó esa defensibilidad táctil a los 3, 4 años, uno ya los mira en tercero y cuarto de primaria manipulando el lápiz así, así, como con las punticas, sin mucho tono muscular, porque no los quieren manipular, no los quiero tocar, y eso afecta mi proceso lectoescrito. También aquí puse otro ejemplo, los niños que muerden necesitan morder porque el propio activo lo tienen hipoactivo y no registran la presión profunda. Entonces, como no registran la presión profunda, te muerden para poder encontrar satisfacción en algo. También están los niños que se tapan los oídos, que tienen su órgano sensorial por encima de la base y todo el tiempo o escuchan más que los demás o escuchan todo el tiempo. Y cuando alguien escucha todo el tiempo, ¿será que podemos generar atención sostenida? No. Bueno, muy bien. Tenemos dificultades en el equilibrio, tenemos dificultades en la alimentación y si hay dificultades en la alimentación, también hay dificultades en los dientecitos, se llenan de caries y la dificultad para llevarlos después al odontólogo. Entonces, todo esto se empieza a congestionar muchas otras cosas, desde sin entender que hay que trabajar la integración sensorial desde 3, 2, desde recién nacidos, es muy importante. Muy bien, siguiente diapositiva. Entonces, desafíos. ¿Qué desafíos sensorio-perceptivos afectan el rol escolar? Pues si vemos, si hay afectación sensorial, miren todo lo que se afecta. Se afecta dificultad para mantener la postura en la silla. Entonces son niños que se viven así sentando para un lado, para el otro, no logran, o con el piecito acá en la silla así. Entonces, eso hace que no puedan mirar de frente y hacen que no generen atención sostenida, que la atención sostenida es todo lo que las profes necesitan allá en el aula y los terapeutas también. Problemas con la atención y la concentración, no se pueden concentrar. Rechazo a ciertos materiales escolares por hipersensibilidad táctil. Hay niños que llegan a terapia ocupacional porque no pueden hacer la pinza fina para escribir y uno va y evalúa y se da cuenta que siempre hubo defensibilidad táctil con los objetos. Entonces, coger un lápiz es algo muy difícil. Bueno, movimientos excesivos o torpeza motriz. Entonces son niños que saltan, saltan, no paran, que corren, corren, no paran, o que se desplazan de un lado a otro y se viven pegando con las punticas. Son movimientos sin estructura, no hay coordinación, no hay ritmo y no hay balance. Dificultad en el área perceptual en general. Y ahí yo quiero que miren la pirámide. Miren, la pirámide está el sistema nervioso central de base, ¿no? Luego sigue el sistema sensorial. El sistema sensorial es la base del aprendizaje, la base de la conducta. El sistema sensorial nos da nuestra manera de ser también, nuestra manera de reaccionar ante las cosas. Y si el sistema sensorial genera falla, pues mira, se afecta el esquema corporal, se afecta la seguridad en la postura, se afecta la coordinación bimanual, ¿sí? El cruce de línea media, utilizar la mano derecha e izquierda en el mismo campo visual, se empieza a afectar también la conciencia corporal, también se afecta la estructuración del lenguaje, la ideación de pensamiento y por último se afecta algo que es maravilloso y es la memoria de trabajo. Y si no hay memoria de trabajo, el proceso de aprendizaje se afecta. Y aquí hay un detalle muy importante, y es que la memoria de trabajo se activa con ritmo, coordinación y movimiento. Y si no entendemos esto y trabajamos a los niños todo el tiempo sentados en una mesa, enfrentados al papel, y no entendemos que hay que llevarlos a pararse, a saltar, a brincar, a moverse, entonces el aprendizaje no se da de una manera adecuada. Y el proceso cognitivo se afecta, porque el proceso cognitivo o la planeación de pensamiento tiene que ver con la planificación motora. Mi capacidad de planificar movimientos a futuro me ayuda a entrenar mi capacidad de pensar
o de generar pensamientos a futuro, planificar el pensamiento. Entonces, si hay falla sensorial, se afectan todas las áreas del desarrollo, la área perceptual, el área motora, el área cognitiva, y aquí empezamos con el área de las actividades de la vida diaria. Los niños empiezan a no tener autonomía desde muy pequeñitos, a poderse vestir solitos, ponerse en los zapatos solitos, porque siempre van a querer instrumentalizar al otro para que el otro haga lo que ellos tienen que hacer, porque no tienen la capacidad sensorial para generar autonomía e independencia. Bueno, entonces aquí ya para finalizar, voy a finalizar ya en 2 o 3 minuticos para dar entrada a las preguntas, y es crear un ambiente sensorial adecuado. ¿Cómo creamos un ambiente sensorial adecuado? Entonces, si miran, ay, no, perdónenme, no, ¿cómo desarrollamos integración sensorial? Ay, perdón. ¿Cómo desarrollamos la integración sensorial? Entonces, permitiendo que el niño sirva con su propia, así, esto me parece hermoso, por eso lo puse ahí. Dice, permitiendo que el niño sirva con su propia fuente de estimulación, empleando el cuerpo, empleando todos los sentidos y todo su cerebro. Es muy importante aquí entender la teoría del juego. Si nosotros como adultos no somos adultos juguetones y en casa no jugamos con nuestros niños, pues nosotros no vamos a poder entender la importancia que tiene el juego en la integración sensorial. Entonces aquí, papás, si en casa tenemos chiquiticos que tienen dificultades sensoriales, ustedes deben ser muy orientados al juego. Deben tener esas actitudes juguetonas. Yo entiendo el estrés de la vida, o sea, lo entiendo, yo también lo vivo, pero cuando hay niños en casa y más niños con afectación sensorial o con diferentes trastornos, el juego debe estar inmerso en la casa. Entonces, por eso aquí puse ambiente de juego y puse 3 imágenes. Si miran, en las 2 primeras hay niños jugando solitos y la tercera ya hay una terapeuta balanceando a una niña en un suspensorio vestibular. ¿Por qué puse la terapeuta? Porque cuando hay dificultad, cuando hay alguna condición, cuando hay algún trastorno, es la terapeuta ocupacional la que le enseña al niño a jugar con su dificultad sensorial, porque es la terapeuta ocupacional la que entiende cómo integrar todos estos sistemas sensoriales. Entonces, los niños con dificultad los llevan a terapia ocupacional para que nosotros les enseñemos a cómo jugar, a cómo desarrollar toda esa integración sensorial a partir de su propio cuerpo, con todos sus sentidos y con todo su cerebro. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos niños en casa con dificultades sensoriales? Primero, organizar que la casa esté orientada a generar rutinas, que la casa esté orientada a generar percepción visual, ampliar la percepción visual de los niños. La comunicación aumentativa aquí se vuelve algo muy importante. Entonces, por esa razón, les pongo una rutina. Dice percepción visual y estructuración de las rutinas diarias. Los niños con dificultades siempre deben tener una rutina elaborada desde la imagen y no desde la palabra. La imagen es la que te centra y te dice, tengo que hacer esto, me amplía mi percepción. Si ustedes solamente ponen una palabra como, o 2 palabras como lavarse las manos, tal vez los niños no van a asimilar lo que tienen que hacer. Entonces, lo primero y el primer consejo es generar una rutina. Esta rutina, una parecida a esta. Aquí tiene mañana, tarde, noche y tiene una serie de imágenes que uno va poniendo. Por ejemplo, si quiero que mi niño hoy sábado, lave la loza, saque la basura y saque la ropa de la lavadora. Entonces pongo 3 imágenes y le digo, amor, tu misión hoy son estas 3 cosas, pero si el niño no tiene la capacidad de verlas, no puede comprenderlas. Eso es importante que entiendan en la primera infancia. Se organiza el procesamiento de aprendizaje a través de la percepción visual, aumentando la comunicación aumentativa. Muy bien. Crear un ambiente sensorial adecuado en casa. Ustedes, si hay niños con dificultad sensorial, deben ampliar la comunicación. Entonces, miremos la imagen donde está la mamá con el niño acostados en una cama mirando el abecedario en la pared. Entonces, niños con dificultades, si están aprendiendo el abecedario en la clase,
Nosotros debemos ampliar esa comunicación aumentativa y llevar el abecedario a casi la pared, toda la pared del cuarto para que puedan entenderlo, aumentando su percepción visual. También en casa deben haber, yo trabajo mucho con cajas sensoriales, por eso ahí los niños están jugando con el agua en una cajita sensorial que es hecha con agua. Es importante que los niños tengan cajas sensoriales y aprendan a jugar a través de las texturas, a través del agua o texturas como semillas, frijoles, lentejas, maíz, que vayan manipulando y también vayan escondiendo muñequitos, dinosaurios, carritos. Y eso hace que la percepción táctil les ayude a jugar y a entender las relaciones del juego y de compartir con otros niños a través del procesamiento sensorial. También pongo una hamaca sensorial. Todos los niños con dificultad sensorial deben tener en su cuarto una hamaca para que cuando se desborden puedan cerrar la hamaca. Esas hamacas disminuyen la luz y disminuyen también el sonido y puedan regularse en adentro y puedan tranquilizarse. También coloco un contexto con muchas luces. Esas luces son muy importantes. Estimular a los niños con las luces, pero solo a los niños que generan búsqueda visual. Los niños, no todos los niños generan eso, no todos los niños debemos, con condición, no les debemos a todos poner luces brillantes, porque ¿qué ocurre? El niño que tiene búsqueda sensorial visual le encanta todo eso muy brillante. ¿Y qué ocurre con los niños que, por el contrario, su órgano sensorial es hipoactivo y estos estímulos luminosos o estas luces blancas las detestan y necesitan es más bien luces amarillas y tranquilas? Eso también tenemos que verlo. Entonces, las luces no es para todo el mundo. Es importante que hablen con la terapeuta ocupacional para saber si ese niño se regula con estímulos visuales o no lo hace. Por eso las botellitas sensoriales, esas de que generan lucecitas y uno las va volteando, no calman a todos los niños con condición, solo calman a los niños que tienen búsqueda sensorial visual, no a todos. O sea, no a todos les pasamos las botellitas de la calma. Es importante entenderlo. Organizar el aprendizaje en la pared. Ahí vemos al niño de camiseta roja jugando en la pared. Es importante que los niños no solamente jueguen en el piso, sino también en la pared. Y en las casas deben haber juegos en la pared. Poner cosas para que los niños puedan manipular objetos pegados a la pared. También puse ahí un niño caminando por un tapete con texturas, que los niños sientan las texturas en su cuerpo. Es importante. Bueno, entonces realizar pausas activas cada 25 minutos es importante en el colegio. Las profesoras se les olvida esto muchas veces y hacen clases de una hora. Yo cuando voy a hacer observaciones de aula, me doy cuenta clases de una hora de corrido, cuando no está entendiendo que las pausas activas en niños menores de 5 años son cada 15 minutos, en mayores de 5 años son cada 25 minutos y en la adolescencia las pausas activas escolares deben ser cada 45 minutos activas, o sea, moverse, que el cuerpo se mueva para poder volver a generar atención sostenida y memoria de trabajo. Recuerden, la memoria de trabajo se activa con ritmo, coordinación y movimiento. Y si las profes no hacen estas pausas activas, los niños no tienen memoria de trabajo. Bueno, y puse también, es un video en YouTube donde habla sobre juguetes sensoriales. Me parece muy interesante ese video. Por el tiempo no nos da, pero lo dejo por si el link lo podemos poner en el chat para que lo puedan tener y lo puedan ver. Y para finalizar y entrar a las preguntas y entrar a la reflexión final, entonces la frase con la que cierro es esta y la pongo con 3 colores. Dice, un niño regulado sensorialmente es un niño con más oportunidades de aprender y disfrutar del mundo. Entonces, nunca olvidemos que cuando un niño grita, cuando un niño escupe, cuando un niño empieza a saltar mucho y no para, no son caprichos. Cuando un niño coge y rompe, ¡pum! Rompí. Eso no es capricho. Porque cuando hay afectación sensorial, miran, los niños están tan afectados que eso afecta también 3 funciones ejecutivas. El control de impulsos, la metacognición, que es la capacidad de comprender mis sentimientos. El control de impulsos es la capacidad de parar cuando debo hacerlo. Tiene que ver mucho también con ese freno inhibitorio. Y la flexibilidad cognitiva. Pues cuando tenemos mucha afectación sensorial, pues hay cosas que ya nos anticipamos y sabemos que nos va a hacer daño, entonces no queremos, nos volvemos inflexibles. No, no, y ¡pum! Podemos gritar, podemos romper. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ese estímulo sensorial me va a hacer daño.
Entonces, si se fijan, toda esta afectación sensorial también afecta lo que llamamos funciones ejecutivas. Bueno, muy bien. Hasta aquí mi presentación. Doy entrada como a las preguntas que tengan para poderlas responder entre todos. Muy buenos días, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. A ver, te pregunto, yo tengo mi hijo aquí en INEA y el niño precisamente tiene ese diagnóstico de desintegración sensorial. El niño pues presenta muchas de las características que tú mencionaste en la conversación, pero entonces tenemos una inquietud con el papá y es que el niño se estimula muy rápido con cosas muy sencillas, por ejemplo, al ver, no sé, una hora de televisión o al ver, o cuando vamos a un centro comercial. Él se estimula muy rápido, digamos, para juegos de maquinitas. Él se alborota mucho, ya después como controlarlo y regularlo, nos es muy difícil. Entonces, lo que nosotros hemos hecho con el papá es disminuir los tiempos de pantallas, disminuir el tiempo del centro comercial, pero no como tal eliminar el estímulo, pues porque nosotros pensamos que pues igual él vive en el mundo, entonces él tiene que aprender a regularse, pero tampoco tenemos como los mecanismos para lograr regularlo, o sea, que él, o sea, lograr regularlo al estímulo que tiene, que lo tiene acumulado. Por ejemplo, si tú vas con él a no sé, a una fiesta infantil, él empieza tranquilamente, pero después empieza a alborotarse, no sé si son las luces, los sonidos, el movimiento, porque es un niño demasiado activo y quiere estar aquí y allá, coger y todo. Entonces ya después empieza a tirar los objetos, entonces claro, uno ya, acá entra como el tema conductual de la psicología conductual y todo lo que hemos venido aprendiendo. Sin embargo, también sabemos que es un tema que a él le cuesta a nivel nervioso. Entonces tratamos como de cambiarlo de ambiente, sacarlo un ratico a caminar, al aire libre, a que se disperse, como para que le vaya bajando el estímulo tan fuerte que no puede él estar controlando. Entonces, aquí la pregunta para ti es, ¿lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal? ¿O qué nos recomiendas? Pues, o si la recomendación es no lo lleves al centro comercial, no pues también, porque No, la verdad es que acá queremos bueno, pues conocer tu asesoría, sí, señora. listo. Pues yo qué pienso al respecto. Mm, muchos piensan que el tema sensorial simplemente es un tema de conducta, que se puede modificar conductualmente. O no sé, algunas personas dicen, bueno, tiene que acostumbrarse, y esto lo pongo entre comillas, tiene que acostumbrarse. Yo siento que no es un tema mm, de acostumbrarse, porque es un tema de la estructura misma del cerebro y por eso tenemos que ponerle mucha atención. No se trata de algo que simplemente uno pueda acostumbrarse o no, o que pueda modificarse a voluntad o no por alguna técnica conductual. Claro, lo conductual sirve y lo que tú dices es muy cierto, estamos en este mundo, pero no podemos olvidar que las estructuras cerebrales en la amígdala, en el cuerpo calloso, en la distribución de la sustancia blanca en el cerebro, pues se da de manera diferente. Estos son los tres aspectos que afectan la sensorialidad en el sistema nervioso central. Entonces, si ya vemos que el cerebro viene estructurado con unos tamaños, unas estructuras diferentes, pues entendamos que tampoco es solamente un tema de acostumbrarse a una textura. Ay, no, póngale muchas texturas que ya con eso se le quita la defensibilidad táctil. No, claro, sí, colocar al niño y ponerle muchas texturas hace que pues, esa textura sea más amigable a su sistema nervioso, que logre un poco de adaptación, sí, pero que se elimine completamente la molestia, eso es un no, porque es una estructura completa del cerebro. Entonces, no olvidemos eso, porque es que eh, a veces por querer que los niños convivan, el mundo es este, ¿no? Los llevamos a situaciones que no están preparados desde su misma estructura. Entonces, no, claro, sí, la terapia conductual sí funciona, pero funciona sí y solo si se tiene en cuenta el perfil sensorial del niño. Porque si, por ejemplo, es un niño con afectación táctil, con una afectación auditiva y nunca nadie le ha aplicado un perfil sensorial y no saben que el niño está escuchando todo el tiempo, que escucha más que los demás, porque son dos afectaciones diferentes. Entonces, y cuando hacen el manejo conductual lo gritan o le suben el tono de voz, quítalo de gritar, gritar no, le suben un poquito el tono de voz, solo un poquito, el niño ya siente que lo gritan, por eso mi confusión es que a mí cuando me hablan un poquito duro ya siento que me gritan. Entonces es eso, es también entender quién es la persona que está al frente, porque si subimos un poquito de voz,
la persona va a registrar es un grito y eso la va a poner más intranquila. Entonces, sí, hay que, todo esto, ¿te acuerdan lo que les hablé del registro de la modulación? Esto hay que saberlo entender para poder hacer todo un manejo conductual. Si el registro del niño no es muy bueno, su modulación tampoco, entonces es un niño súper sensitivo. Ese niño que me estás hablando, mamá, es un niño sensitivo, es muy sensible a estímulos sensoriales. Son niños que, por ejemplo, tú duermes de corrido, pero son niños que se despiertan 2 y 3 veces porque cualquier ruidito los vive despertando. Son muy sensibles sensorialmente. Entonces eso también lo tenemos que mirar. Entonces, mamita, mire, trabaja también el psicólogo, la terapeuta ocupacional, junto con el perfil sensorial, para mirar quién es el niño. Y con ese perfil sensorial hacemos el manejo conductual. Si no lo hacemos pegado al perfil sensorial, el niño puede sufrir. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Gracias. Bien, de pronto hay alguna otra pregunta, estimados padres. Doctora, buenas tardes, buenos días. Gracias. Ya, me queda una duda respecto al comportamiento de mi hijo, pues que entiendo o entendemos en este momento que pues, es por el tema sensorial precisamente, pero él, por ejemplo, si algo no va bien, si algo no sale bien y le llamamos la atención, él empieza obsesivamente a pedir un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, y hasta que tú no lo abrazas y se calma. Hemos tratado de manejarlo diciéndole que le damos el abrazo cuando esté más tranquilo y pues digamos que en algunas ocasiones lo logramos y otras no, y otras se pone es mucho más ácido a pedir el abrazo y de forma compulsiva, llamémoslo así. En esa, la pregunta específica es, ¿le damos el abrazo así él esté súper desregulado o lo forzamos y lo forzamos hasta que esté tranquilo para darle el abrazo? Es que ese es el punto. Si lo forzamos a que esté, hasta que esté tranquilo para darle el abrazo, pues se va a demorar más tiempo en estar tranquilo. Entonces aquí, recordemos el sistema propioceptivo. Vámonos atrás, como 15 minutos antes de esta charla. Cuando yo hablaba del sistema propioceptivo, el sistema propioceptivo es el que me genera o me registra la presión profunda, ¿sí? Los niños que no registran la presión profunda es porque tienen el órgano sensorial propioceptivo por debajo de la base, lo tienen hipoactivo. Entonces, no sé si tu chiquito puede generar estas cosas. Son niños que cuando salen necesitan el muñeco y llevan un muñeco así de peluche bien aferrado y este muñeco les está dando el abrazo que necesitan, la presión profunda. Entonces, yo veo niños afuera con muñecos así bien amarrados y eso es el propioceptivo hipoactivo. El propioceptivo es el que me genera el tono muscular, el control postural y la conciencia corporal. Cuando tu niño te está pidiendo un abrazo, te está diciendo, no tengo la conciencia corporal en mi cuerpo, no tengo el control postural para decir, tengo que calmarme, no tengo el tono muscular, no registro la presión profunda, te está pidiendo eso. Yo siento que te está pidiendo ayuda, dame un abrazo para calmarme, porque su sistema propioceptivo está hipoactivo. Entonces, si le decimos, hasta que te calmes te doy el abrazo, pues estamos llevándolo a que se desborde más. En vez de entender, cuando tu niño te está pidiendo un abrazo, no olvides. Si yo le hiciera un perfil sensorial a tu niño, el sistema propioceptivo está por debajo de la base, está hipoactivo. El niño no está generando la presión profunda. Para calmarlo, pienso yo que es mejor, mi amor, ¿necesitas un abrazo? Ven, te doy un abrazo. Lo apretas muy fuerte, pero para evitar esa búsqueda sensorial de abrazos, porque me imagino que es un niño que pide abrazos a la profesora, a los tíos, a los papás, a todo el mundo porque lo necesita. Entonces, más bien le decimos, mi amor, en casa voy a dar alternativas. Entonces, en la presentación muestre, a ver, yo puse una imagen, no sé si a estos niños enrollarlos en una colchoneta, es muy importante hacerlo todos los días. Entonces, aquí ya hablamos del tema de la dieta sensorial, papá. Para disminuir eso, disminuyámoslo con una dieta sensorial y le damos todos los días, a mañana y tarde, lo que el niño necesita en cuanto a la presión profunda para que deje de pedir abrazos a los profesores, a los tíos, a los papás. Y entonces yo en mi casa le tengo una colchoneta y le digo, mi amor, vamos a jugar al rollito. Yo siendo papá o mamá y lo enrollo en el rollito, me acuesto sobre él, me balanceo y le genero un poquito de presión. Eso va a calmar a tu niño.
O le digo, mi amor, entonces hoy vamos a jugar a escondernos debajo de las cobijas. Y nos escondemos debajo de las cobijas, pero con muchas cobijas que generen presión, no cobijas suavecitas. Tu niño también necesita cobija de peso para que deje de pedir abrazos. Y eso hace que se estimule el propioceptivo para intentar llevarlo a la base y no genere esa conducta desadaptativa. Pero aquí las dietas sensoriales se vuelven muy importantes. Generar estímulo propioceptivo a mañana y tarde de presión profunda para que tu niño empiece a disminuir eso de pedir abrazos y ya aprenda a regularse él desde su casa. Entonces tú no estás, no hay nadie lo puede hacer y él se desbordó. Él va y coge su cobija de peso, se acuesta con el peso y se empieza a calmar. Entonces, también entender que esto no es solamente conducta, también es el sistema sensorial que pide ayuda. Muy bien. Ingrid, tienes la manito arriba, Ingrid Rodríguez. ¿Preguntas? Ay, disculpen, Veamos. yo sí tengo otra, qué pena. Sí. Es que lo que pasa es que todo lo que digo la doctora me describe a mi hijo. Entonces yo estoy sorprendida porque realmente con el papá acá estábamos hablando y es impresionante porque él sí va al colegio con un peluche, o sea, él no puede quitarse el peluche, él tiene que ir con su peluche. Y nos decían los profesores que pues eso estaba mal, que no sé qué, bueno. Entonces, pues esto nos da una luz de entenderlo más al niño. Entonces, en el momento que nosotros entramos a INEA, porque nosotros somos relativamente nuevos, desde este año empezamos, no hemos tenido todavía, o sea, hasta en este momento que te escuchamos, conocemos lo de la dieta sensorial y lo de perfil sensorial. Entonces, aquí sí me gustaría saber cómo hacer para hacer eso que nos dice la doctora, de decirle a la terapeuta ocupacional que haga eso en el niño y que ya empiece a trabajar también en esto, porque pues para ver avances en el niño y pues para entenderlo y ayudar también al niño. Totalmente, INEA es muy bueno. Las terapeutas ocupacionales son maravillosas. Mi colega Albita es muy buena con todo esto de integración sensorial también. Todas las terapeutas sabemos evaluar el perfil sensorial. Por eso el manejo conductual debe ser de la mano de la terapeuta ocupacional, porque es que esto sensorial es muy importante, afecta la conducta completamente. Y no solamente eso, el niño que llega con el muñequito abrazado todo el tiempo necesitando que la presión profunda para calmarse. Aquí también vemos los niños que yo veo por la calle con el yeso en la mano, los que se fracturan a toda hora. Son niños que no tienen la noción de peligro en lo vestibular. Entonces se suben al armario y se tiran de cabeza sin poner sus manos al frente. Son niños que viven fracturados y uno ve niños de 5 años ya con una fractura de brazo, de codo, de pierna, y es porque no hay la noción de peligro. Entonces también hay que mirar el manejo conductual. No solamente decir, oye, no te subas ahí. No, también es entender por qué. Ah, no tiene noción de peligro. Trabajemos la noción de peligro en el proceso terapéutico. Eso es importante. ¿Mm? O los niños que, por ejemplo, que caminan de punticas, ¿sí? Y entonces le inhiben la conducta de quitarse los zapatos. Y si le inhiben la conducta de quitar los zapatos sin tener en cuenta la integración sensorial, pueden caer en el error de inhibir la conducta antes de los 8 años, que sería fatal. ¿Por qué? Porque es a los 8 años que inicia la integración sensorial. Entonces, los primeros 8 años, estos niños que caminan en punticas, es muy importante que caminen en el piso, en el pasto, sin zapatos, en piedritas. ¿Para qué? Para darle la estimulación en la planta del pie y que el pie pueda bajar al piso. Y si le inhibimos la conducta de quitarse zapatos y solamente dejamos, no tienes que tener los zapatos puestos, ¿sí? Porque es que la sociedad pide que los zapatos estén puestos y vivimos en este mundo muy grave, porque me le quitan la estimulación que en los 8 primeros años los niños con condición deben tener en la planta del pie para generar procesos propioceptivos y táctiles. Entonces, hay conductas que sí se pueden, claro, se tienen que inhibir, pero después de los tiempos sensoriales, en el desarrollo sensorial que los niños o las personas tenemos. No sé si eso aclara un poco la pregunta. Sí, mil gracias, doc. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Aló, buenos días. Sí, buenos días. Qué pena no levanté la mano, lo que pasa es que no la encontré. Lo que pasa es que pues mi hijo tiene un inconveniente y es que a veces cuando él falla en algo, digamos, está comiendo, se le rega el jugo, se le cae algo,
cosas así, él se pone muy histérico y él empieza a tratarse mal a él mismo. Es un comportamiento que no ha aprendido de nosotros, es decir, nosotros nunca le decimos, ay, venga, no sea tonto, ni nada de esas cosas, pero él sí empieza a tratarse mal. Entonces, digamos, se le regó el jugo, ay, es que yo como soy tan tonto, es que yo soy un bruto y es que no sé qué. Entonces, suele mucho hacer eso. Entonces, ¿a qué se puede deber ese comportamiento y pues cómo lo podemos manejar? Porque a veces ya digamos que se sale de contexto. Sí, mira, eso también si lo analizamos tiene que ver mucho con la capacidad de afrontamiento sensorial. ¿Qué quiero decir? Cuando hay afectación sensorial, por ejemplo, en la manipulación de los objetos, desde muy chiquitos tuvimos dificultad con las texturas. Cuando tengo más adelante que manipular un vaso, pues, y lo he visto, ¿no? Eso lo he visto, que manipulan el vaso como desde la puntica de los dedos, así, en vez de hacerlo así, con seguridad. Entonces, cuando todo eso a la puntica, ¡pum! La coordinación dinámica manual se afecta, ¡pum! Se cayó, la motricidad fina, todos esos procesos se afectan. Y eso hace que, pues, no manipule bien los objetos. No tiene la seguridad de manipular desde lo táctil, desde lo propioceptivo, desde saber cuánta fuerza debo ponerle a este vaso para que no se caiga. No tienen eso. Entonces son niños que todo se les cae y eso hace que se vuelvan muy inseguros, ¿sí? Pero eso también afecta su capacidad de afrontamiento. La capacidad de afrontamiento es mi capacidad autónoma de manipular objetos, de hablar con las personas, todo eso. Y si no lo tengo, entonces me voy a sentir muy inseguro en el movimiento de mis manos. Y eso hace que yo no genere, y yo lo digo, cuando la base sensorial está afectada, afecta la flexibilidad cognitiva porque al no tener la fuerza de manipular los objetos con consistencia, se me cae todo, yo veo que los demás sí pueden y yo no, y soy un niño, ¿sí? Con inmadurez emocional, pues yo me desbordo en una inflexibilidad cognitiva y grito, "¡Ah! Porque a mí, y es que yo, y no sé qué". Eso también es porque el que un niño no pueda ser seguro en manipular sus objetos se afecta su flexibilidad y su tolerancia a la frustración se ve así de chiquita, porque se empiezan a volver muy inflexibles cognitivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar paralelamente la flexibilidad cognitiva junto con el psicólogo. Entonces, aquí uno le dice, psicólogo, mire, estoy viendo que el niño no es muy hábil manipulando objetos, tiene hipersensibilidad táctil, defensibilidad táctil. Entonces, está ahorita muy inflexible, se me está frustrando mucho. Y yo digo, la tolerancia a la frustración es un síntoma, porque la raíz es la inflexibilidad cognitiva. Entonces, trabajemos en la raíz. Mucha gente trabaja la tolerancia a la frustración. No, la raíz es la inflexibilidad cognitiva y eso lo trabajan las terapeutas ocupacionales de la mano del psicólogo, porque aquí es el psicólogo el que maneja muy bien todos esos procesos de inflexibilidad cognitiva. No sé si respondí a tu pregunta. Podemos finalizar, pero sin antes decir que cuando hay dificultad sensorial no es un capricho. No es solamente que el niño se acostumbre a los estímulos, también es hacer adaptación de los contextos y adaptación de uno mismo. O sea, si tengo un niño con condición en mi casa, la casa debe ser supremamente juguetona. La casa, todos los miembros deben entender qué es esto de la integración sensorial, qué es esto del perfil sensorial y qué es esto de la dieta sensorial. Para que, por favor, trabajen de la mano con las terapeutas ocupacionales de INEA, que ellas los pueden orientar muy bien. ¿Listo? ¿No es más? Así concluye mi capacitación. Muchísimas gracias a INEA, a ti Diego, muchas gracias por tu apoyo y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Gracias a todos, doctora Isabel, gracias. Estimados padres, muchas gracias por su asistencia. Esperando que este taller les haya generado muchas herramientas para el manejo en casa y a nivel escolar también. Y nos vemos en el próximo taller para el mes de abril. Que tengan un buen fin de semana.